Qué privilegio poder reencontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Hoy lo haremos en 2 de Corintios capítulo 11, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te ruego, Señor, que nos puedas guiar con tu Santo Espíritu en la reflexión de tu palabra y que ésta toque nuestro corazón para hacer tu voluntad. Bendice a nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hermanos y para toda persona, Señor, que desea conocerte más y buscarte y hacer tu voluntad. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros en esta reflexión en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aquí en 2 de Corintios 11, Pablo presenta el gran amor que tiene por los corintios y que no quiere que sean desviados de su sincera fidelidad, porque hay algunos que se han levantado y se declaran ministros de Dios y el apóstol lo llama falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque estos, a pesar de ser hebreos, a pesar de ser descendientes de Abraham, como lo dice la Escritura, estos están esclavizando a los corintios. ¿Por qué? Porque estaban enseñando que debían predicar los ritos del Antiguo Testamento para ser salvos, además de aceptar a Cristo. Por lo tanto, Pablo expresa su amor, su cariño y no quiere que sean desviados de la verdad como lo fue Adán y Eva allí en el Antiguo Testamento. Quiero leer el primer versículo. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. La palabra locura también se puede traducir por necedad, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, le había predicado el Evangelio tal como le había sido presentado y eso representaba a una virgen pura para Cristo. Pero el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Y yo voy a leer aquí los versículos 9 en adelante, versículo 3 en adelante, cómo trata a estos que los pueden desviar. Es la preocupación de Pablo. Versículo 3, porque estos son falsos, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y también la palabra de Dios agrega en el versículo 7, dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Los corintios no habían mostrado interés por sostener el ministerio de Pablo. Sin embargo, de los hermanos de Macedonia, sí, ellos llegaron allí también para suplir las necesidades. Ahora dice: pequé yo para predicar este evangelio. Él ya ha aclarado que él, como ministro de Dios, tiene derecho también a ser sostenido por el evangelio. Pero ¿por qué Pablo se había abstenido? ¿Por qué? Porque estos hermanos que se llamaban apóstoles eran falsos, ministros fraudulentos, dice. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? Pablo está aclarando para que no se desvíen de la verdad que les ha sido predicada, porque dice, hay otros que pueden levantar un evangelio diferente, así lo dice en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ahora bien, si algún ministro que dice ser de Cristo se preocupa y que todo redunde en beneficio personal la predicación, entonces está desvirtuando el evangelio. Por eso dice que también recibirán su paga. Debemos recordar que cuando Cristo venga, dirá a aquellos ministros: no os conozco, hacedores de maldad, porque han desviado al pueblo de Dios de su verdadera adoración. Versículo 9, Pablo aclara que a él no había sido gravoso para nadie. Dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaron de seros gravoso. Recordemos que Pablo se sostenía también haciendo carpas, pero ahora por dedicar más tiempo a la predicación del evangelio, entonces también le escaseaban
los recursos, pero los hermanos de Macedonia fueron y le suplieron. Dice, porque la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Pablo entonces se comienza a gloriar en la debilidad y responde de esta manera a estos ministros fraudulentos. Primero voy a leer el versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Es una amonestación ahí a los corintios que se desviaban siguiendo a otras personas, dejando el verdadero evangelio. Versículo 20. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetada. Estos ministros que estaban tomando de los hermanos para no solo para mantenerse, sino para su propio beneficio. Entonces lo llama falsos apóstoles. Ahora, versículo 21. Para vergüenza mía lo digo, por eso fuimos demasiado débiles en explicar y también en explicarle y enseñarle que él debía ser también sostenido como ministro del Evangelio. Versículo 23 dice, estos se creen ministros de Cristo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárcel, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas y una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos de muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, y en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Amigos, noten todo lo que pasó el apóstol Pablo por amor a Cristo, por amor a los corintios. Entonces, estos obreros fraudulentos que lo querían acusar, que tenía algo oculto, nada tenían contra él. Entonces Pablo aclara. Y más todavía dice, versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. Amigos, debemos predicar por amor a nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que pronto vendrá. Por amor a Jesús, no por ganancias personales. Deseo que Dios le bendiga y que prediquemos al Señor Jesucristo, que pronto viene en gloria y majestad. Dios le bendiga.